¿Qué es lo que cierra al final de la clase, profe? No, que hay algunos docentes que abren la lista o algunos instructores que abren la lista de presentes 10 minutos. Yo la abro al principio y la cierro al final de la clase. Ah, claro. Eso, no, nada más. No, pensé que hablaba de subir el No, no, proyecto. sí, eso, perfecto. Eso ya está en el aula virtual. Eh, Cada uno tiene que subirlo, ¿no? exactamente. Solamente la URL de, de donde está, del Drive. Ok. No. Ok, entonces, perdón, vamos a subir 10 versiones del mismo, pero cada uno con Exacto, su... porque tengo que aprobar individualmente para luego que ustedes como estudiantes completen todos los requisitos que tienen para aprobar el curso, y uno de esos es la entrega de los trabajos obligatorios, que los trabajos se hacen grupalmente, pero la realidad es que después simplemente envían el link del Drive donde está el trabajo grupal con la dirección del trabajo grupal. No, no, la fecha límite, a ver, lo subieron ayer y vamos a hacerlo hasta el jueves 18. Entonces, tenemos que subir una URL, no un archivo. No una URL, exactamente, no archivo, perfecto. Entonces tendría que ser un Drive medio público, porque si lo tenemos con permiso no va a poder acceder. Sí, claro. El Drive es el que ustedes estuvieron usando y crearon el trabajo de grupo en ese Drive. Entonces, de ahí envía cada uno de los integrantes del grupo a este archivo que está acá, justamente. Fíjense, acá dice trabajo integral. Ah, perdón, me parece que no estoy compartiendo. Voy a compartir un segundo. Por eso le decía, nuestro Drive tiene permiso que da la persona dueña del Drive. Cuando lo vayan a leer, bueno, no, hacemos uno público, no hay problema. Sí, No, sí. si no lo subimos al del aula y mandamos la URL de ahí. Sí, como ustedes quieran, pero por ahí es más simple que utilicen el que estaba. A ver, voy a compartir. Claro, donde están todos los grupos, exacto. El Drive de la comisión sería. Exacto, el drive, no, el drive de la comisión, dentro del drive de la comisión, exacto, el drive de la comisión y donde están sus grupos. Donde vos tenés el trabajo. Como se habían borrado unas cosas en un momento, le perdimos la confianza un poco, pero lo subimos. Sí, bueno, eso es inevitable en algunas cuestiones, pero igual nos bajamos una copia y ya está, por cualquier problema. Lo que pasa que al ser... sí, yo digo 18 porque si lo subieron ayer, la idea, o si no, directamente el viernes 19. El misterio de los archivos borrados, sí, exactamente. Bueno, vamos a hacer una cosa, estipulamos la fecha de entrega para el viernes 19. Hasta el viernes 19, si lo pueden entregar antes, mejor. Siempre una copia y en forma individual, para poner el nombre, apellido, equipo 1, grupo 1, grupo 2, lo que fuere, y el link de donde estuvieron trabajando. Perdón, profe, le hago una consulta. Por ejemplo, Sí, dentro del grupo, varios fuimos
lo fuimos haciendo entre todos, pero ciertas personas fueron poniendo los comentarios. No hace falta que haya comentarios de todas las personas. No, es un trabajo en equipo. No. Perfecto. Se entiende que el trabajo fue en equipo. En ese caso la función sería de algún integrante de documentar. Ocuparía la función de documentador. Listo, perfecto. No hay ningún problema por eso. No. Lo importante es que cada uno de ustedes suba su versión para que después quede registrado como que lo entregaron y pueden continuar. Sí, ya te lo paso, Nahuel. Ahí está. Por favor, no hay ningún problema. Bueno, con disculpas porque estoy con un poco de tos y resfrío, pero vamos con la clase. ¿Se está entendiendo esto de los casos de uso y los casos de prueba? Sí, profe, se entiende. Bien, excelente. Si hay alguien que tenga dudas, porque esto es fundamental en toda entrevista, digo, una entrevista donde no respondemos bien esta pregunta, no estamos pasando a la entrevista porque es determinante. Y por otro lado, me preocupa, no debería comentarlo, en esta comisión, que además es de las que más alumnos tienen, pero alumnos de otras comisiones, de otros años, que estaban trabajando muy bien, que me están enviando los currículums para ver si hay alguna posibilidad, con lo cual estoy activando todo conocido, gente que tenga referencia, gente de empresas, de telecom, que gerente es muy amigo mío y demás, para ver si necesitan testers, desarrolladores y demás, porque he recibido algunos mails de ex alumnos y alumnas que estaban trabajando muy bien, de repente otra vez están en la búsqueda laboral. Bueno, vamos a continuar con esto. Recuerden, vamos a hacer esta distinción. Entonces, el caso de uso nacían de análisis funcional. Nosotros teníamos el documento de requerimientos, hacíamos el análisis de requerimientos, de ahí surgía la historia de usuario o el caso de uso. Después describen interacciones del sistema con los actores para lograr objetivos específicos. Proporcionan una visión holística de las funcionalidades y escenarios de usuario. Recuerdan, cada uno de los caminos, cada una de las formas de solucionar eso, nosotros los llamábamos escenarios y sobre cada escenario hacíamos un caso de uso. Y ayudan en la comprensión y la especificación de los requisitos funcionales. Esto sería dentro de los casos de uso. Dentro de los casos de prueba se derivan de los casos de uso, o sea, nosotros recibimos el caso de uso y si no nos dan los datos, los pedimos, el lote de datos, se derivan de los casos de uso para validar correctamente su implementación. Son condiciones específicas establecidas para verificar la corrección de una funcionalidad. Detallan acciones específicas, entradas y resultados esperados, esto es muy puntual, muy específico, y evalúan que cada paso de un caso de uso y en última instancia de un caso de uso en su totalidad se lleven a cabo correctamente. Evaluamos cada paso y el caso de uso en su totalidad. Esto es lo que hacemos cuando hacemos los casos de prueba o los test case. Después,
los principios básicos de las pruebas de software. Esto es cuando ustedes les preguntan sobre los 7 principios de las pruebas de software. Los 7 principios de las pruebas de software, bueno, no son más ni menos que estos. Los 7 principios de las pruebas. Entonces, demostración de defectos, la posibilidad de no cobertura completa, inicio temprano en el ciclo de vida, categorización y agrupación, actualización y periodicidad, adaptación a funcionalidades y requisitos y el cumplimiento de expectativas del usuario. Muy bien. Perfecto. Bien, entonces, las pruebas, cuando nosotros realizamos pruebas, las pruebas demuestran la presencia de defectos, no su ausencia. En tanto y en cuanto nosotros registremos un bug, un defecto y lo reportemos y demás, entonces, con las pruebas demostramos la presencia de defectos, no su ausencia. Que no lo hayamos encontrado no significa que no esté. Muy bien. ¿Por qué razón? Por el segundo principio, la posibilidad de no cobertura completa. Esto significa que las pruebas exhaustivas en testing son imposibles. No se puede cubrir todo el software. Lo que es una realidad y es súper importante es el inicio temprano en el ciclo de vida. ¿De qué estamos hablando? Que las pruebas tempranas nos ahorran mucho tiempo y dinero. Inclusive cuando ya está en producción y se descubre algún inconveniente, alguna falla, eso es muy costoso en dinero y muy costoso en nuestro prestigio como empresa generadora de software. Bien. Muy bien, es una de las comisiones que tiene mayor presencia de alumnos y alumnas. Los felicito, realmente, a cada uno de ustedes. Muy bien. Entonces, la agrupación de defectos, esto de categorización y agrupación, agrupar los defectos. 5, actualización y periodicidad. Esto es el famoso cuidado con la paradoja del pesticida, no realizar siempre el mismo tipo de pruebas y para cualquiera sea la especialidad del software que estamos haciendo, ejecutar los mismos test case no está bien, hay que actualizarlos y hay que fijar repeticiones periódicas con test case o casos de prueba actualizados. Esto es importante porque por esto de la paradoja del pesticida, justamente que si siempre aplicamos el mismo pesticida vamos a terminar creando especies resistentes. A eso se refiere. Y las pruebas siempre, adaptación a funcionalidades y requisitos, las pruebas siempre dependen del contexto. Esto es lo que hablábamos en las primeras clases y decíamos que todo depende del contexto en el que estemos trabajando. Bueno, ahora se hace realidad y sabemos por qué. Y después hay que terminar con esta falacia de la ausencia de errores, que no hay errores. Y siempre el software tiene que ser amigable, para decirlo de alguna manera, con el usuario. Esto es los principios básicos. Sí, te escucho, Nahuel. Profe, pero ¿de dónde conseguiríamos las actualizaciones de las, cómo dijo usted, las cajas de testeos? ¿Cómo, Nahuel? ¿Cómo es que usted llamó a los testeos? ¿Test case o casos de prueba? ¿De dónde conseguiríamos las actualizaciones?
No, las tenemos que crear nosotros. Importantísima la pregunta de Nahuel. Permítanme hacer un seguimiento de cómo es esto. Nosotros recibimos este documento de tu mecenas, ¿sí? Esto se llama el documento de requerimientos de tu mecenas o lo que fuere. Esto en una empresa donde se haga todo como corresponde. Recibimos el documento de requerimientos, ese documento de tu mecenas. Lo que hicimos y estamos haciendo nosotros es el análisis de requerimientos. Cuando el análisis de requerimientos se da por maduro, se da que está completo, que está bien analizado, se pasa, si estamos en una metodología tradicional, a un caso de uso. Y si no, en metodologías Agile, es una historia de usuario o user history. Pero a partir de el caso de uso o la historia de usuario, nosotros hacemos los test case. Los escribimos y cuando la gente de desarrollo creó el código, creó el programa, los ejecutamos y testeamos esos programas. Esa es la línea lógica para cómo se trabaja en una empresa que crea software. Entonces, los test case o casos de prueba los generamos nosotros, los testers, y lo ejecutamos los testers. Tal vez no la misma persona, pero sí otro integrante de nuestro equipo. Entonces, está bueno en el equipo, no cuando nosotros tenemos una actualización, lo hacemos en base a que, bueno, nunca es lo mismo probar el mismo caso de uso a través de tener el mismo caso de prueba para cualquier especialidad. Nosotros tenemos que hacer poco en lo que queremos probar, en este punto que dice acá, evaluar cada paso de un caso de uso, evaluamos cada paso y el caso de uso en su totalidad. Entonces, hacemos los test case, los casos de prueba, utilizando el caso de uso, cada paso, y vamos generando los test case. Esto es, ¿por qué? Porque el software continuamente va a estar cambiándose, actualizándose, modificándose. Entonces, tenemos que también ir en línea con eso e ir generando nuevos casos de prueba para ir probando esas modificaciones. No quedarnos con los que ya teníamos y probar con los casos que ya tenemos creados. Sí tomar un caso de prueba de ese momento y modificarlo, actualizarlo para justamente hacer periódicamente una revisión, decir, bueno, que durante este periodo de tiempo, qué se actualizó, qué se modificó, qué se cambió, y a partir de ahí, para eso es súper importante lo que yo les hablaba de trazabilidad, y a medida que el software va migrando, va cambiando, nosotros vamos actualizando nuestros test case o casos de prueba. Eso es lo importante, no quedarnos siempre con un lote de datos de prueba y eso ejecutarlos para toda situación. Eso es lo importante. No se olviden, en este caso, Paula, que nosotros trabajamos con equipos. La gente de desarrollo nos va a decir, bueno, se actualizó tal software, perfecto, tal módulo se actualizó, bueno, recibimos lo que modificaron y hacemos los test case. Eso es el hacerlo actualizado y no utilizar el mismo modelo para todos los test case. En ese aspecto es lo que yo decía de estar actualizados y hacerlo periódicamente. Porque siempre vamos a estar, recuerden que siempre vamos a estar trabajando con equipos y vamos a estar relacionados con los otros equipos.
ya sea desarrollo, base de datos, comunicaciones y demás. Inclusive los no funcionales. Nosotros, nos dice la gente de ingeniería de hardware que mudaron el software a otro hardware, a otros servidores. Entonces lo que hacemos puntualmente es, a través de las herramientas que nosotros tenemos para automatizar estrés, carga y performance, probamos a ver qué resultados nos están dando los nuevos servidores con distintas cargas. Esto también es un ejemplo, ya sea que eso lo vamos a hacer en este curso. Vamos a probar estrés también, obviamente. Bien. Ahí quedó más o menos, Nahuel. Y... Sí, Daniel. Perfecto. Y la idea es que a veces, por eso yo siempre le decía, a veces el creador, el tester que crea el software, el que crea el test case, el que prueba, el que lo crea no es el que lo prueba. A lo mejor esto queda en una carpeta de test case pendiente de ejecución y otro compañero del equipo lo toma y lo ejecuta y lo reporta o lo da por OK. Por eso muchas veces, esto es lo que yo siempre digo, cuando se trabaja en equipo, un poco lo que preguntaba el compañero recién. Bueno, alguien lo ejecuta, alguien lo crea, alguien lo documenta. Son distintas maneras de trabajar en el equipo, pero no implica que normalmente el tester, a veces el que lo crea no lo ejecuta un compañero tranquilamente. A ver ahora. Sí, no me está marcando ninguna falla hoy. A ver si ahora mejora un poco. No. A ver, vamos a ver. A mí no me está marcando ninguna baja señal ni nada hoy en particular. Qué extraño, porque no me está marcando. Bueno, a ver si... Vamos a ver si lo podemos modificar y solucionar a esto. Ustedes me dirán. Bien. Entonces, justamente la demostración de defectos, cuando hacemos las pruebas, tienen como objetivo demostrar que existe defectos de software. Justamente. ¿Para qué probamos? Probamos para ver si está bien, si hay fallas, si realmente se está produciendo algún tipo o encontramos algún defecto, algún bug en la ejecución. Por eso hacemos las pruebas. Sin embargo, es importante que no se puede garantizar la ausencia total de errores, incluso después de finalizadas las pruebas. No, absolutamente. Ya, nosotros sí somos garantes de que si encontramos un defecto o un bug, lo reportamos hasta su solución. No que esté todo solucionado y que vaya a funcionar todo bien. No, de ninguna manera. Lo que sí podemos asegurar que si encontramos un bug, lo reportamos y lo solucionamos. Hacemos el seguimiento hasta su solución. Después, la posibilidad de no cobertura completa, sistemas que son muy complejos, o grandes cantidades de datos, funcionalidades y demás, y estas funcionalidades integradas unas con otras, existe la posibilidad de no cubrir todas las variables de procesamiento o analizar todas las necesidades del cliente. Es fundamental reconocer y gestionar esta limitación. En realidad, vamos a hacerlo mucho más simple en este punto. Ningún software se testea al 100%, es imposible. Se hacen los casos de prueba que nos piden, los casos de prueba que
nos indican, pero nunca llegamos a cubrir el 100% ni parecido. Esa es una gran realidad. Al igual que también es muy cierto lo que viene, ¿no? El inicio temprano en el ciclo de vida del software. Justamente las pruebas deben realizarse lo más pronto posible cuando hablamos de ciclo de vida del software. Iniciar las pruebas temprano permite identificar y corregir defectos en las etapas iniciales del desarrollo. Justamente de esta manera ahorramos dinero por un lado, tiempo, recursos, todo lo demás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, esto es importantísimo que se lo diga, cuando nosotros hacemos lo siguiente, recibimos el caso de uso de parte del analista, también le llega a la gente de desarrollo. La gente de desarrollo codifica, crea el software y nosotros los test case. Al ok de la gente de desarrollo, nosotros podemos ejecutar los casos de prueba y verificamos si el software funciona correctamente o no. La idea es que los recibamos juntos y podamos trabajar a la par, no que primero la gente de desarrollo haga el programa y después nosotros hacemos los test case. La idea es que cuando ellos reciben el caso de uso para generar el código, nosotros seguramente lo vamos a recibir también y vamos a justamente a crear los test case. Cuando la gente se supone que demora más la generación del código. Entonces, cuando generan el código, nosotros ya estamos en condiciones de ejecutarlo. Por eso mismo, lo que yo les decía recién, que a lo mejor la persona que crea ese test case en este momento está trabajando en otro proyecto o en el mismo proyecto pero más avanzado con otro test case, y ese test case nos derivan a nosotros algún integrante para que lo ejecute y lo siga hasta su finalización. Esto es cuando se trabaja en equipo muy normal. Por eso en la planilla del caso de prueba tiene que figurar eso que digo de creado por y el nombre del tester que lo creó, ejecutado por y la fecha de creación y la fecha de ejecución. Eso es sumamente importante. Muy bien. Después, la categorización y agrupación. Esto es, las pruebas deben ser categorizadas, o sea, por categoría y agrupadas por tipo para seguir un plan estructurado. Esto facilita la identificación y ejecución de pruebas específicas según los objetivos y requisitos del software. Entonces, y además también es muy importante por la trazabilidad, que quede registro de todas estas pruebas, cuándo se hicieron, quién la ejecutó y todo lo demás. Y acá viene la pregunta de Paula y compañía, la actualización y periodicidad. Los casos de prueba deben actualizarse y ejecutarse periódicamente. Esta práctica ayuda a detectar errores que podrían no haberse encontrado en pruebas anteriores y garantiza la efectividad continua del proceso de prueba. Nosotros como testers tenemos que estar abiertos a crear nuevos casos de prueba y a ejecutarlos con un periodo de continuidad, en un periodo de tiempo, para realizar las pruebas, para testear, para saber cómo está funcionando ese software en ese momento puntual. Y también variar los casos de prueba para poder, ya que como no se testea en un 100%, tener posibilidades de mejorar el software o de ver si con las nuevas pruebas surge algún defecto o algún bug.
Esto es importante. Después, la adaptación a funcionalidades y requisitos. Justamente, las pruebas deben adaptarse a las funcionalidades y requisitos del software en cuestión. Por ejemplo, se implementarán pruebas diferentes en un software bancario que en un juego de ajedrez, reconociendo las necesidades y características específicas de cada aplicación. Todo caso, a nosotros, cuando nos llega el caso de uso, aplicamos nuestro conocimiento para realizar un caso de prueba lo más ajustado a lo que se pide en cada paso del caso de uso y en el total del caso de uso. Por eso, esto es el no tener modelos estándar y ejecutarlo para cualquier software. A eso es lo que yo decía, la gran diferencia, ¿no? En cuanto a que nosotros nos esforcemos para tener muy buenos casos de prueba. El cumplimiento de las expectativas del usuario, perfecto. Nosotros habíamos dicho clases atrás que lo importante era que el software fuese de calidad y además que el software sea amigable para el usuario final. El producto final debe cumplir con las expectativas del usuario. Las pruebas deben centrarse en garantizar que el software satisface los requisitos y las funcionalidades esperadas, asegurando así la calidad y la satisfacción del usuario final. Esto es muy importante, junto que la calidad del software y lo amigable que sea para el usuario final. Estos principios fundamentales guían la planificación, ejecución y mantenimiento de pruebas de software, contribuyendo a la mejora continua del proceso y asegurando la entrega de productos de software confiables y de alta calidad. Justamente, recuerden que todo esto que estuvimos hablando son los 7 principios de las pruebas de software. Muy bien. Después, clasificación de pruebas de testing de software. Las pruebas de software se pueden clasificar por nivel, según el alcance y el propósito de la prueba. Más o menos, acá tenemos una clasificación por nivel comúnmente utilizada. Estas son las pruebas unitarias. Bien, se centran en verificar el correcto funcionamiento de unidades individuales de código, como funciones, métodos o clases. Muy bien. Acá voy a demorar un segundo porque dice en unidades individuales de código. Bueno, tendrían que saber qué es una función, qué es un método, qué es una clase desde un lenguaje de programación, pero vamos a hacerlo más genérico y vamos a bajarlo a una definición más sencilla. Las pruebas unitarias se centran en verificar el correcto funcionamiento de todo cambio que se realice en el software, por más pequeño que sea. Acá habla de unidades individuales de código como funciones, métodos o clases. Esto después, si ustedes quieren, podría ser de motivo de una charla en Discord de qué es una función, qué es un método, qué es una clase, para aquellos que quieran saberlo. Pero lo importante como prueba unitaria, nos centramos en verificar el correcto funcionamiento de los pequeños módulos o los nuevos módulos o cualquier cambio que se haya realizado en ellos. ¿Se entiende el concepto más allá de funciones y métodos? Por favor. Bien, excelente. Después, si quieren, en Discord nos juntamos y hacemos una charla
sobre esto, qué es una función, qué es un método, qué es una clase, qué es herencia y todo lo demás. A ver, dame un segundo, Eve, que te lo subo al Drive. Si querés, esto que está acá, te lo subo ya mismo al Drive. Dame un segundo, por favor. Bien. A ver. Bien. Profe, esto ya está subido al Drive, ¿eh? Ah, ¿ya lo subí? Sí, comunidad 5 está. Perfecto, excelente. Si ya está, gracias, muy amable. Lo iba a subir rápidamente, pero si ya está, me parece excelente. Muy Está bien. hablando de las filminas, ¿no? Del PowerPoint. No, me parece de sí. A ver, Las diapositivas que estamos viendo. esto, alguien dijo que está. Si no está, lo subo ya mismo. No hay problema, Leonel. No, las ideas positivas. Bien. Diapositivas, quiso decir. Está. No. Bueno, ¿está esto o lo subo? Sí, las filminas están... Ah, perfecto, Comunidad perfecto. 5 de PowerPoint el 3 de abril se subió. Listo, perfecto. Muy bien. Excelente. Entonces, a ver. Walter, las pruebas unitarias entonces entrarían en las de caja blanca. No necesariamente. Está perfecto lo que dice Walter, porque Walter asocia y referencia a que caja blanca es cuando analizamos código. Pero no, acá nosotros testeamos con caja negra. La idea es que si se crea, vamos a la definición, dice: las pruebas unitarias se centran en verificar el correcto funcionamiento de unidades individuales de código como funciones, métodos o clases. Esto no lo testeamos verificando el código. Lo verificamos, Walter, desde caja negra, probando que esa modificación o ese software que se modifica, que se crea, bueno, que funcione correctamente. Es decir, nosotros tenemos los datos de prueba, con esos datos que nos dan, ejecutamos el test case, tenemos un resultado esperado y obtenemos un resultado a través de la ejecución del test case. No analizamos el código. Lo que se modificó o lo que se crea puede ser lo que dice acá, una función, un método o una clase, pero lo que se hace con esto es testear esto. Puede ser de cualquier modalidad, en caja negra o en caja blanca. Nosotros sabemos que el resultado esperado tiene que ser X. Lo ejecutamos y nos da X, funcionó perfecto. Si no, tenemos que reportar que el resultado obtenido no es el esperado, algo falló y lo tendrán que ver nuevamente. Eso si hacemos con caja negra, y si es con caja blanca, bueno, veremos el código de ese método o demás, pero la realidad es que nosotros lo podemos hacer con cualquier forma, de caja blanca o de caja negra, pero sí lo que tenemos que hacer es probarlo. Muy bien. Bien. No está transmitiendo la pantalla, profe. Ahí estoy. No, estaba leyendo. Después, las pruebas de integración justamente verifican la interacción entre diferentes unidades o módulos de código para garantizar que funcionen correctamente juntos.
Las pruebas del sistema evalúan el comportamiento del sistema completo, integrando todas las unidades o módulos y asegurando que cumplan con los requisitos especificados. Bien. Y las pruebas UAT, User Acceptance Test, pruebas de aceptación del usuario, realizadas por los usuarios finales para validar si el software cumple con las necesidades y expectativas. Recuerdan ustedes que cuando nosotros hablamos, o yo les comentaba que en 1973 se creaba este famoso waterfall o cascada, y la crítica más severa que recibió era que el software entregado muchas veces, más allá de que funcionaba muy bien, no respondía a lo solicitado por el usuario o por el cliente, porque no había interacción. Se hacía el software, se creaba el software, se testeaba el software funcionaba muy bien, pero bueno, el detalle era que no era lo que el cliente había solicitado. Todo esto por estos errores que surgen cuando no se realiza un buen análisis de requerimientos. Y las pruebas de aceptación del usuario, esto que a veces dice realizada por usuarios finales, a veces no es tan así. Sucede que el usuario final no tiene en su equipo alguien que pueda analizar esto. Entonces nos pide a nosotros, y nosotros en su presencia vamos ejecutando el UAT y le vamos respondiendo las preguntas al usuario final. Esto suele suceder, no es nada raro, no es nada extraño que quien nos pide el software no tenga una persona capacitada para testearlo, por la razón que fuere. No importa, suele suceder a través de la experiencia que nosotros tengamos que hacer la prueba junto con el cliente, junto con el usuario final, y ahí tendríamos que darle todas las explicaciones que necesite o que nos diga o que nos consulte. Bien, había alguien que había levantado la mano en medio de esta explicación y la bajó. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. No, profe, hola, era yo. Hola. Ah, bueno. Era por el tema de que no se estaba compartiendo la pantalla. Ah, bueno. Y, ahí volvemos. Y si quiere, si quiere lo ayudo con la lectura, que está muy mal de la garganta. No, ¿no te parece? No quería de ninguna manera suspender la clase. Estoy mal de todos lados, la garganta es una parte. Si quiere leer, profe, no hay problema. Usted explica lo que explica y yo, si quiere, lo ayudo con la lectura. Ponga la filmina, profe. ¿Está? No, profe, no se ve. No, usted dejó de transmitir para subir algo. Perdón, Leonel. Está bien. Perdón. Mis disculpas. ¿Me acepta la disculpa, Leonel y compañía? No, es solo un aviso nomás. Muy bien, Leonel. Bien. Ahí vamos. Mis disculpas de nuevo. Y vamos. Bueno, perfecto. Disculpen, en serio. Bien, entonces, tenemos pruebas de nivel de desarrollo, a nivel de sistema, de pruebas de nivel de aceptación. Esto es la prueba de aceptación del usuario, UAT. Nosotros teníamos esta que yo cuento siempre, que decía el profesor de la facultad de la UBA, que era una materia muy compleja, difícil de aprobar, muy difícil de aprobar. Decía que justamente en esta instancia de UAT era importantísimo de todas maneras lograr, lo hiciese el usuario final o lo hiciésemos nosotros con él, que saque no se ve el pizarrón, muy bueno, saque la virome y firme el cheque. Eso era lo más importante que
nosotros debíamos lograr con eso. Muy bien. Entonces, las pruebas a nivel de sistema, esto es, acá a nivel de sistema evaluamos si el software en general cumple con los requisitos funcionales con el que fue creado o con el que fue generado. Después, las pruebas de nivel de aceptación, UAT, justamente, esto siempre dice realizado por los usuarios finales. No siempre. Pero bueno, vamos a tomarlo así. Pero, ¿y qué verifican? Justamente acá es como que nosotros le damos el software para que ellos lo prueben y determinen si cumple con las necesidades y requisitos que ellos pidieron. Esto es muy importante porque tenemos que tener el OK del cliente que el software que nosotros le generamos fue aceptado. Después, pruebas de nivel de regresión o pruebas de regresión. Esto, yo les digo desde ya, si hay algo que tiene que estar automatizado, es esto, son las pruebas de nivel de regresión, siempre. Porque cada vez que se realiza un cambio, hay que hacer una prueba de regresión para ver si ese cambio que funciona bien no afectó algo en el sistema. Entonces, siempre hacer las pruebas de nivel de regresión. Si está automatizado, excelente. Bien, se realizan después de hacer cambios en el software para asegurarse que las modificaciones no hayan introducido nuevos errores en áreas previamente probadas. Esto es lo que yo le decía recién. Realizamos un cambio, por pequeño que sea, testeamos ese módulo y funciona muy bien. Ahora, hagamos una prueba de regresión para verificar que ese cambio que funciona bien no afecta a algo que estaba funcionando bien y deja de funcionar a partir de ese cambio, o porque no recibe un dato, o porque recibe un dato erróneo, o puede ser por muchas cosas. Entonces, siempre que se hace un cambio, conviene ejecutar una prueba de regresión. Conviene no, es si estamos trabajando bien, necesitamos hacer la prueba de regresión. Si está automatizada, excelente. Después, las pruebas de humo o smoke test son pruebas iniciales para determinar si una nueva versión del software es lo suficientemente estable para someterse a pruebas más exhaustivas. Son pruebas muy rápidas para, ya digamos, verificamos, tenemos una nueva versión, un nuevo software, hacemos unas pruebas para ver qué resultado nos da. Y si esto funciona, vamos a generar pruebas más exhaustivas, más profundas. Perfecto. Después, la prueba de nivel de carga y rendimiento. Acá es otro tema que nosotros también lo vamos a ver, las pruebas de carga, de estrés o de performance, que utilizamos un software específico para esto. ¿Y por qué? Porque una cuestión es el software, que la calidad del software sea muy buena y demás, y después tenemos que ver cuando ese software pasa a producción, porque mientras estemos trabajando en forma local, va a funcionar todo perfecto, va a ser rapidísimo, el tiempo de respuesta va a ser increíble. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un ambiente de test, de desarrollo, de QA, y no hay tráfico, el servidor está todo para nosotros, podemos probar todo y va a funcionar muy bien porque no va a estar en la nube, porque no va a haber cliente, porque no va a haber problemas con el ancho de banda, no, nada. O sea, son las condiciones ideales. Después pasamos a producción, eso va a estar en algún servidor,
en una nube, donde fuere alojado, va a tener determinadas características del servidor, va a tener distintas características del ancho de banda, del hosting, todo, digamos. Entonces, nosotros ahí realizamos pruebas de nivel de carga y rendimiento y con esto le podemos acercar al cliente un estimado. Por eso es súper importante que el cliente nos dé una proyección del negocio. Es decir, en una primera instancia, bueno, se calcula, se estima que por esto de poder medir todo, porque si todo se puede medir, todo es mejorable. El cliente espera que ingresen en una primera etapa, no sé, 10.000 usuarios, 15.000, 20.000. Entonces, ese software tiene que estar preparado para recibir esa cantidad de usuarios. Lo que nosotros tenemos que hacer, que lo podemos hacer y es simple además, con nuestro software, realizar las pruebas para ver cómo se comporta con esa carga, cómo se comporta con la carga, cómo se comporta cuando tantos usuarios ingresan a la vez. Eso nosotros lo podemos hacer, lo vamos a hacer más al final del curso, pero es simple. Pero es importantísimo porque además de la calidad del software, de acuerdo a donde se aloje y demás, bueno, nosotros le podemos hacer un seguimiento y dar un resultado estadístico de cómo se está comportando y cuántos usuarios acepta y demás. Eso está muy bueno, de acuerdo a las condiciones donde fue alojado, ¿no? A las diferentes condiciones. Después, las pruebas de nivel de seguridad. Bueno, acá tenemos la gente que se va a especializar en seguridad de datos y demás, y van a ser los testers especializados en probar esto. ¿Qué hacemos? Evaluamos vulnerabilidades y la capacidad del software para resistir ataques y amenazas de seguridad. Justamente esto va a ser una de las especialidades en la que ustedes se pueden adquirir habilidades como testers en seguridad. Bien, después, las pruebas de nivel de compatibilidad. Muy bien. Verifican que el software funcione correctamente en diferentes entornos, navegadores, sistemas operativos, dispositivos, etc. Acá, esto es lo que yo les decía el otro día. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los prerequisitos? Entonces, dentro de los prerequisitos, yo les decía, bueno, pongamos la conexión a Internet, el sistema operativo que vamos a utilizar y el navegador. Fíjense que si nosotros tenemos un caso de prueba y tomamos ese mismo caso de prueba y solo cambiamos el navegador, por ejemplo, y ejecutamos un caso de prueba y ya lo tenemos preparado para ejecutarlo con Windows Chrome, con Windows Mozilla, con Windows. Eso es tan simple como cambiar el navegador y ejecutar el test case para ese navegador y evaluar los resultados. Eso es lo que quiero que entiendan, que es importantísimo que los casos de prueba sean reutilizables. Esto significa que nosotros cambiando el sistema operativo o el navegador ya tenemos un nuevo test case, lo ejecutamos y funciona perfectamente. En el automatizador que nosotros vamos a usar tenemos la posibilidad de clonar. Eso va a ser lo primero que me digan, profe, ¿cómo podemos clonar este test case? Modificamos el navegador y ya tenemos para
o sea, lo clonamos, ponemos para usar con Chrome, para usar con Mozilla, y ya tenemos un nuevo. Y justamente es para eso, Cristina, si da un resultado en diferentes navegadores, normalmente es cosmético, es en colores que no se ven igual, o la disposición de los botones y demás. Cuando es así, justamente están lo que nosotros dijimos, Cristina, los criterios de aceptación. Ese criterio de aceptación es el que nos determina si esa pequeña diferencia es válida o no. Claro, nosotros es para lo que nos pidan. Por ahí, Zulay, es importante en este momento que estamos usando una terminología puntual, pero de la manera más simple posible. Sí, para usabilidad, perfecto, claro. Pero a la pregunta de Cristina, lo importante, yo como tester, ¿qué haría? Lo reportaría. O por lo menos a mi jefe. Miren, la diferencia entre Chrome y Mozilla es esta. De acuerdo a eso, lo reporto o no, Cristina. ¿Se entiende? Normalmente no va a haber problema. Y si hay problema puede ser algo muy, como se dice, muy cosmético, que no influiría. Pero lo importante es que analizar los criterios de aceptación, en este caso puntualmente, y de acuerdo a eso, ver si se puede probar y si se da por aceptado o no. Pero siempre, recuerden que nosotros somos la garantía de calidad de software. Eso hace que nuestro software tiene que ser probado. Además, esto lo habíamos hablado también en su momento con el código de deontología, de ser muy rigurosos en nuestras pruebas y reportar todo. Entonces, esto está dentro de todo este concepto. Mirá hasta dónde tuve que volver, Cristina, hasta justamente este tipo de cuestión. Pero lo importante es que nosotros lo vamos a reutilizar y lo vamos a ejecutar en distintos sistemas operativos o en distintos navegadores. Y va a ser muy fácil porque ya lo tenemos creado y por esta característica de que son reutilizables, cambiamos el sistema operativo o cambiamos el navegador, lo volvemos a ejecutar y ya tenemos un caso de prueba que funcione para eso. Después, un poco la pregunta acá que hizo Zulay perfectamente, ¿no? En cuanto a la usabilidad. Nosotros cuando nos referimos a nivel de usabilidad o hacemos pruebas de usabilidad, nos centramos en la facilidad de uso y la experiencia de usuario del software. Por eso, si es que en un navegador se ve de un color y en otro navegador se ve de un color que no es tan parecido o puede haber alguna diferencia, por eso yo te decía, Zulay, que sí, que tiene que ver con esto de la usabilidad. ¿Se entiende? Porque o los botones o la disposición del botón tiene mucho que ver con dónde lo veamos, esto del diseño responsive o design responsive o del diseño adaptable, cómo se adapta en una tablet, en un celular o en una PC, en una laptop. Esto tiene mucho que ver con este concepto que estamos viendo acá. Y después, las pruebas de localización e internalización,
tenemos dos. Las pruebas de localización verifican si el software se adapta a las especificaciones culturales y lingüísticas del mercado objetivo. Bueno, nosotros esto lo vamos a trabajar a nivel de localización, y a internalización nos vamos a justamente evaluar la capacidad del software para adaptarse a diferentes idiomas y regiones. Uno es puntualmente lo local, que tiene que ver con las cuestiones específicamente culturales y lingüísticas del mercado objetivo, y también las pruebas de internalización, que evalúan la capacidad del software para adaptarse a diferentes idiomas y regiones. Normalmente todo el software que manejamos hoy viene en diferentes idiomas y nos da la posibilidad de ejecutarlo con diferentes idiomas. Después, bueno, cada una de estas categorías tiene su propio propósito y enfoque en el proceso general de pruebas de software. La selección de las pruebas adecuadas depende del tipo de software, los requisitos y las necesidades del proyecto. Fíjense qué importante que es el análisis de requisitos. De ahí, desde los requisitos, bueno, y las necesidades del proyecto, cómo influye en las pruebas y en la calidad final del software. De hecho, siempre decimos que puntualmente la mayoría de los errores están en esta etapa de análisis de requerimientos. Bien, hasta acá, ¿alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? Porque ya después pasamos al tema de automatizar. Así que leo si hay alguna consulta que quiera. Perfecto, sigamos entonces, no hay ningún problema. ¿Todo ok? Bueno, muchas gracias. Sigamos. Entonces, ¿cuándo automatizar? Antes de empezar con todo esto, les digo lo siguiente. Desconfíen mucho de aquellos profesores o influencers de la informática que dicen que el testing manual desaparece a la brevedad. Lo vengo escuchando hace muchísimo tiempo y no estoy para nada de acuerdo. En todo caso, no vamos a testear manualmente un software gigantesco y súper complejo, pero la realidad es que una de las mejores formas, primero que para automatizar, se evalúan muy distintas situaciones y se analiza también, y esto es muy cierto, hay un tema puntual con el ROI, pero ya lo vamos a ver a eso, que es el reintegro de la inversión. Sí, Paula. Sí, te escucho. Hola, profe. Yo, o sea, capaz que algo que vamos a ver después, pero ¿cómo nosotros como tester, cómo sabemos las pruebas o sea, cómo diagramamos las pruebas, digamos? Más allá de que entiendo que cuando hacemos los análisis de requerimiento ahí vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer o no, pero digo, por ejemplo, si hay una prueba bueno, la de carga me parece que es como la más fácil, ¿no? Pero muy bien, sí. La de usabilidad o la de seguridad o como todos estos tipos de pruebas que estuvimos viendo. Porque hasta ahora entiendo teóricamente que hay distintas pruebas, que tenemos que ver los requerimientos, bueno, pero cómo hacer esas pruebas lo vamos a ver después, o sea, cuando avance un poco más el curso, o porque si no es como que siento que hay algo que no estoy sabiendo. Y no te estás dando cuenta, pero sí, porque te faltó una parte. Mira, Paula, un segundo y te lo explico, a ver si logro ser claro. Todo lo que vos dijiste está perfecto, te faltó el caso de uso. ¿Dónde ubicamos el caso de uso? En los requerimientos. Después de los requerimientos, cuando el requerimiento está maduro, muy bien. Esto es
lo que hablábamos hoy de que en el caso de prueba nosotros tenemos que probar puntualmente cada punto del caso de uso y el caso de uso en su totalidad. Entonces, fíjense la importancia en este caso del product owner o del funcional, que nos va a pasar el caso de uso, o al revés, la historia de usuario y el caso de uso. Entonces, a partir del caso de uso y los datos de prueba, nosotros realizamos los test case, los casos de prueba. ¿Se entendió? Y es lo que yo le decía, que el caso de uso nos llega a nosotros para probar, para hacer los casos de prueba, y le llega a los desarrolladores para hacer el software, para crear el software. No quiero decir desarrollar para no repetirlo. ¿Se entiende este concepto? Nosotros armamos todo este análisis de requerimiento y después recibimos, si es con una metodología tradicional, un caso de uso. Si no es tradicional y es Agile, recibimos una historia de usuario. Y ahí sí, a partir de eso, hacemos los casos de prueba. Igual, todo esto se trabaja en equipo, Paula, todo el tiempo. Ya, una cuestión es acá que estamos aprendiendo la teoría, después cuando estés inserta en el mundo laboral real, vas a tener un equipo, vas a tener un jefe, y todo esto se va a trabajar en equipo. Y por eso digo que normalmente por ahí un tester con más experiencia que vos va a hacer los casos de prueba, vos los vas a ejecutar, los vas a ir conociendo, te vas a ir familiarizando con un test case, con un caso de prueba, cómo está redactado, cómo se ejecuta, cuáles vas a ver los resultados que te arroja y demás, y a partir de ahí comienza tu vida laboral. Pero lo importante es que entre el análisis de requerimiento y el test case te faltó esa parte importante que es el caso de uso, que es lo que nosotros recibimos. Y además del caso de uso, que yo siempre les repito, no se olviden de pedir los datos, el lote de datos, los datos de prueba, para poder ejecutar eso. Cuando nosotros ejecutamos el test case, los ejecutamos con ese caso, con esos datos, y ahí vamos. Los ejecutamos con los datos que nos pasan. Si no, los tendremos que poner nosotros, pero siempre los tenemos que pedir. Eso es lo importante. Muy bien. Perfecto. Esto de cuándo automatizar. La automatización de pruebas es muy importante y muy valiosa, sí, estoy totalmente de acuerdo, en el desarrollo de software, pero no es adecuada para todas las situaciones. No vamos a automatizar una prueba que la vamos a ejecutar 2 veces, 3, para nada. Entonces, aquí hay algunas pautas para decidir cuándo es apropiado automatizar pruebas. Una de ellas, fíjense, la primera que surge es la repetición frecuente. Si una prueba debe realizarse con frecuencia debido a cambios regulares en el código, esto es, por ejemplo, la prueba de requerimiento, puntualmente. Si una prueba debe realizarse con frecuencia debido a cambios regulares en el código, la automatización puede ahorrar tiempo y recursos en comparación con la ejecución manual repetitiva. Y además que nos podemos equivocar si lo hacemos manualmente. Entonces, esto de repetición frecuente, sí, totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Súper importante esto de las pruebas de regresión, porque todo cambio que se haga necesitamos sí o sí hacer una prueba para chequear todo. Y eso lo vamos a estar haciendo todo el tiempo. Por eso es importantísimo que, bueno, acá abajo dice regresión, ¿no? Es importante que lo esté automatizada. Después, la estabilidad de los requisitos. Las pruebas automatizadas, obviamente, son más beneficiosas
cuando los requisitos son relativamente estables. Por eso decimos que primero lo tenemos que probar manualmente, o yo lo digo. Entonces, no podemos automatizar pruebas en un entorno donde los requisitos cambian constantemente. Podría resultar en un esfuerzo excesivo para mantener justamente los scripts o el código de prueba actualizado. No es aconsejable hasta que, como nosotros hacemos los análisis de requerimientos, hasta que decimos que esté maduro, hasta que probamos todo, decimos también que está maduro, que está estable, que está en condiciones de continuar. Bueno, eso es lo que hacemos con la estabilidad de los requisitos. No conviene automatizar algo que lo vamos a estar cambiando todo el tiempo. Es muy importante. Justamente acá la regresión, esto es lo que yo hago hincapié en esto muchísimo, ¿no? La automatización es especialmente útil para las pruebas de regresión, lo cual lo comparto plenamente, donde se necesita verificar que los cambios recientes en el código no hayan afectado las características existentes. Nosotros modificamos un módulo, lo probamos, funciona muy bien. Bueno, tenemos que ejecutar las pruebas de regresión para ver si ese cambio no afectó algo en el software, en algún lugar. Eso es importantísimo. Después, el volumen de datos, también estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿no? Si se necesita probar software con una gran cantidad de datos, esto es muy importante como prueba de carga y rendimiento. Esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Nosotros podemos gestionar que 1000 usuarios ingresen en 10 segundos al sistema. Bueno, cuando tengamos que probar software con una cantidad de datos como pruebas de carga y rendimiento, la automatización puede ser más eficiente para generar y gestionar estos datos, sin lugar a dudas. Igual lo vamos a ver, es muy simple y muy fácil esto, así que no hay ningún problema por eso. Después, sí lo vamos a hacer mucho más complejo cuando tengamos que entrar en un formulario y cargar datos, que también lo podemos hacer en cada planilla, en cada campo de cada planilla. Ahí se nos va a complicar un poco. No quiere decir que sea engorroso ni difícil, pero hay que ser muy prolijo, muy meticuloso, muy cuidadoso con eso, pero se puede hacer tranquilamente. Nada más que la diferencia es que si lo hacemos una vez, después solamente tenemos que cambiar los datos, solamente. En cambio, manualmente se complica un poco más. Si bien esto manual es más fácil, pero si tenemos que cargar 100 usuarios o nos piden probar con 100 usuarios, estamos complicados. Después, proyectos a largo plazo, también estoy totalmente de acuerdo. En proyectos de desarrollo a largo plazo, la automatización puede tener un retorno de inversión más significativo. Esto es lo que yo decía al ROI, el retorno de la inversión. ¿En cuánto tiempo retornamos la inversión? Más significativo, ya que los beneficios acumulativos de tiempo y recursos cerrados pueden superar los costos iniciales de desarrollo de pruebas automatizadas. Sí. Después, proyectos con ciclo de entrega rápidos. Es importante también esto, porque en entornos Agile, DevOps, donde los ciclos de entrega son rápidos y frecuentes, la automatización de pruebas es esencial para mantener la velocidad sin sacrificar calidad. Esto es totalmente de acuerdo con esto, y además necesitaríamos muchísimos más recursos con el testing manual que con el testing automatizado. Como verán, mucho de automatización tiene que ver costos, muchísimo. Los costos ahí
son los que manejan la cuestión. Después, pruebas complejas. Para pruebas complejas que involucran múltiples pasos y combinaciones de entrada, esto ni hablar. La automatización puede asegurar que todas las condiciones se prueben de manera exhaustiva y consistente. Sí, el sistema no se cansa por más que nosotros le estemos probando, le pongamos cargar combinaciones de entrada y demás. Esto es importante, que además, si lo hacemos manualmente, podemos cometer errores por distracción, por cansancio, porque la prueba es muy compleja y tenemos cantidad de pasos y además combinaciones de entrada y demás. Eso puede ser, para hacerlo manualmente, complejo, realmente complejo. Ahorro de tiempo y recursos, justamente esto es lo que yo le decía cuando hablaba de costos, ¿no? La automatización puede ser especialmente valiosa cuando se necesita probar una amplia gama de escenarios. Recuerdan lo que era el escenario, que veníamos justamente de los distintos caminos y demás, la solución en cuando era un caso de uso, que eran los escenarios a cubrir. Todas las posibilidades de solución, o los caminos alternativos, los caminos para solucionar algo, a cada uno de ellos lo llamamos escenarios. Y sobre cada escenario hacíamos un caso de uso. Vuelvo a repetirlo para que se familiaricen con eso. Bueno, una amplia gama de escenarios y casos de prueba en un periodo limitado. Entonces, ahí, cuando tenemos un tiempo muy escaso, no se olviden que el tiempo también es un limitante de un proyecto, por supuesto. Después, las pruebas de humo y verificación continua. Automatizar pruebas de humo y verificaciones continuas para garantizar que las versiones de software se sometan a pruebas mínimas antes de avanzar en el proceso de desarrollo. Vamos de nuevo a identificar el smoke test o pruebas de humo como una prueba rápida, como una prueba que nos permita verificar si el software es estable para luego continuar con pruebas más exhaustivas. Si el software determinamos que no es confiable, no es estable, no amerita que sigamos probando con pruebas más complejas cuando en realidad no nos está dando buenos resultados. Esto es lo importante. Y después, últimamente, las pruebas manuales ineficientes. Si las pruebas manuales se vuelven ineficientes debido a la complejidad, el tiempo o los recursos necesarios, acá de nuevo podríamos poner la prueba de regresión o cualquier tipo de prueba con mucho tiempo que requiera que sean muy complejas y demás. Esto manualmente nos va a llevar muchísimo tiempo y cantidad de recursos asignados. Entonces, si las pruebas manuales se vuelven ineficientes debido a la complejidad, el tiempo o los recursos necesarios, la automatización puede ser una solución para mejorar la eficiencia. Muy bien. En este caso, estoy totalmente de acuerdo. Es importante tener en cuenta que no todas las pruebas deben automatizarse. Importantísimo. Algunas pruebas, como las pruebas de usabilidad, pueden ser más efectivas cuando se realizan manualmente. La decisión de automatizar debe basarse en un análisis de costos. Esto es lo que le había dicho hace unos pequeños minutos atrás, cuando dije, acá tiene que ver muchos costos, análisis de costos en cuanto a la decisión de automatizar algo o no, los beneficios, los factores de tiempo y las necesidades específicas de cada proyecto. Seleccionar los casos de prueba adecuadas para la automatización es fundamental para lograr un retorno de la inversión, el ROI.
retorno de la inversión o ROI positivo en el proceso de automatización de pruebas. ¿En qué periodo de tiempo voy a retornar lo invertido en este proyecto? Bien. Perfecto. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Exactamente, gracias Claudia, sí. ROI, retorno de inversión. Esto es en qué periodo de tiempo nosotros vamos a realizar el retorno de la inversión. Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Por eso digo que cuando hay algo que no lo vamos a ejecutar muy seguido o lo vamos a ejecutar muy poco, no tiene mucho sentido automatizarlo. Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta? No, por acá todo bien. Bien, ¿seguro? ¿Vamos bien? Todo bien, todo bien. Perfecto. Nosotros, esto del ROI, para aquellos que no tienen, o sea, es necesario evaluar todos los ingresos, sacamos los costos y finalmente dividimos esto por los costos totales. Entonces, ¿qué nos va a dar? Bueno, justamente en qué periodo, o sea, es el ROI, es el rendimiento obtenido menos la inversión, dividido la inversión por 100. Esto es para aquellos que quieran saber qué es el ROI y qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de ROI. Hay curvas y demás, si a alguien le interesa esto, yo le puedo pasar al Drive los documentos, no es algo que sea puntualmente de la cursada en sí, pero si les interesa no tengo ningún problema. Lo que sí es importante es que el ROI ayuda a determinar si automatizamos o no. Si no vamos a tener un retorno de inversión porque realmente no lo usamos mucho, no tiene sentido. Realmente no tiene sentido que automaticemos. Esa es la realidad. Bueno, muy bien. Entonces, tranquilos, la semana que viene vemos. Igual si alguien, digo, porque supongo que este hoy es jueves, como viene esto, si se acelera un poco, supongo que lo voy a pasar acá adentro. Y la idea es, si quieren el fin de semana que chequee alguno de los equipos, de los trabajos, me escriben un mail, lo que fuere, en WhatsApp, y lo veo y les hago una devolución, no tengo ningún problema. Si tienen alguna duda o hay algo que modificar o lo que fuere, me dice, mire, el equipo 2, no, por acá, hagámoslo porque en Discord están todas las comisiones. Hagámoslo, digamos, de entre casa, Nahuel. Me escriben un mail, tienen mi mail, tienen mi WhatsApp, tienen todo, no hay ningún problema. Me pasan, yo les hago la devolución y no hay ningún problema por eso. Así que pueden hacerlo el fin de semana, cuando ustedes quieran, no hay ningún problema. Gracias, profe. Por favor, para verlo, aparte me ayuda, porque yo creo que voy a estar, no sé, hoy me levanté y tenía 38 y algo, después bajó un poco. Pero, gracias, profe. Igual cuídese. No, está bien, sí, yo me cuido, pero es que es inevitable. Mi hijo tiene 19 años y no hubo forma de que no fuera a cursar a la facultad y demás, y seguía, y tuvo un problema con el dengue y las plaquetas que le bajaron bastante, y estaba complicado con eso. Pero bueno, yo me cuido. No es como mi hijo que no quería dejar de ir a cursar y demás.
Pero bueno, es la